La caída de Manasés, el rey que desafió a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien antes de perder toda posibilidad de redención? ¿Hasta dónde se puede caer con tanto peso sobre los hombros antes de que la misericordia de Dios desaparezca por completo? Imagínese a un rey que no solo rechazó a Dios, sino que lo desafió tan profundamente que sus malas acciones quedaron registradas como una de las páginas más oscuras de la historia de Judá. Ese hombre es Manasés. Era hijo del rey Ezequías, uno de los reyes más justos de Israel, quien restauró el templo de Dios y trajo una ola de renovación espiritual a su pueblo. Ezequías fue fiel, confió en Dios y a través de sus reformas hizo prosperar a Judá. Pero su hijo, Manasés, con solo 12 años, ascendió al trono y lo que parecía ser el futuro de un reino próspero pronto se convirtió en una historia de devastación. Manasés tomó el poder a una edad temprana y su corazón estaba lejos de Dios. Trajo de vuelta los altares paganos, destruyó los propios esfuerzos de su padre e incluso hizo lo impensable. Sacrificó a sus propios hijos como ofrenda a dioses extranjeros. La historia de Manasés está marcada por su rebelión directa contra el Creador, a quien rechazó abiertamente. Su reinado se convirtió en una pesadilla espiritual, donde prevaleció la idolatría, la violencia y la corrupción, desestabilizando por completo al pueblo de Judá. Pero aquí viene la pregunta: ¿es posible que un hombre tan perdido pueda ser redimido? Con tantos errores y tanto dolor causado, ¿cómo podría un rey tan malvado tener un nuevo comienzo? La respuesta, sorprendentemente, llega desde el final de su viaje. Manasés, cuando fue capturado y llevado a Babilonia, sufriendo humillaciones físicas y espirituales, encontró algo que pocos esperarían de él: un arrepentimiento genuino. En su dolor, cuando ya no quedaba trono ni fuerza, se volvió a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de un hombre que, aunque causó destrucción, buscó el perdón con el corazón roto. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tus decisiones como Manasés? ¿Cómo reaccionarías ante un arrepentimiento tan profundo? Deja tu comentario a continuación. Queremos saber tus pensamientos sobre la transformación de Manasés. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y compartir para que más personas puedan reflexionar sobre el cambio real. La historia de Manasés no es solo una historia de caída, sino también de redención y transformación. Nos enseña que no importa cuán oscuro sea nuestro camino, el verdadero arrepentimiento tiene el poder de restaurarnos, y nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Pero el camino hacia esta transformación comienza con una decisión interior: enfrentar la propia maldad y buscar con todo el corazón la gracia de Dios. Manasés ascendió al trono de Judá en un momento de gran inestabilidad para el reino. Tenía solo 12 años cuando asumió el poder, alrededor del año 697 a.C., después de la muerte de su padre, Ezequías, un rey conocido por su fidelidad a Dios. Durante el reinado de Ezequías, Judá experimentó un período de prosperidad espiritual y política con importantes reformas. Ezequías fue responsable de purificar el templo de Dios y restaurar la adoración del Señor. Sin embargo, su hijo, Manasés, tomó la dirección opuesta, marcada por la idolatría y la desobediencia extrema. Al principio de su reinado, Manasés comenzó a revertir las reformas que su padre había hecho. Reconstruyó altares paganos, erigió ídolos de Baal y Asera, dioses cananeos, y permitió la adoración de los dioses astrales, como era común entre las naciones circundantes. Manasés también trajo de vuelta la práctica del sacrificio humano, algo que Dios había prohibido explícitamente en Levítico 18:21 y Deuteronomio 12:31. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego,
un acto de horrible idolatría realizado en el valle de Ben Hinnom, que se asociaría con el juicio divino y el pecado extremo, segundo Crónicas 33:6. Además, Manasés desmanteló el templo de Dios, permitiendo que se utilizara para rituales paganos, lo que violaba directamente los mandamientos divinos. No se puede subestimar la gravedad de sus acciones. El templo de Jerusalén, que había sido restaurado por su padre como lugar sagrado de culto, fue profanado irreversiblemente. Estos actos de desobediencia no fueron aislados, sino que formaron parte de una serie de decisiones que marcaron el reinado de Manasés. También adoptó una postura sumisa hacia el imperio asirio, que estaba en ascenso en ese momento. A diferencia de su padre Ezequías, que resistió el dominio asirio, Manasés se alineó con los asirios, probablemente para asegurar su posición en el trono y evitar una invasión directa. Esto representó un cambio importante en la identidad política y religiosa de Judá, ya que la alianza con el imperio asirio implicaba la aceptación de sus dioses y prácticas espirituales. Este alejamiento de Dios y la sumisión a extranjeros poderosos marcaron aún más la corrupción del reino de Judá. La maldad de Manasés alcanzó un punto tan alto que Dios ya no podía ignorar el sufrimiento que estaba causando al pueblo. En 2 Reyes 21:9, el texto dice que Manasés hizo más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de Israel. Esto era un reflejo de la decadencia espiritual de Judá. El pecado de Manasés fue un factor determinante en el colapso espiritual de la nación, y sus decisiones plantaron las semillas para el futuro exilio babilónico. La narración de Manasés nos enseña una lección importante. El pecado personal de un líder puede afectar a toda una nación. Las acciones de Manasés crearon un clima de corrupción espiritual, y su liderazgo despiadado dañó la relación entre Judá y Dios. La espiritualidad de la nación se vio sacudida y el pueblo fue llevado a adoptar prácticas paganas, apartándose aún más de las enseñanzas divinas. La historia de Manasés es sin duda una de las más impactantes en lo que respecta a la justicia divina y la infinita misericordia de Dios. El reinado de Manasés en Judá estuvo marcado por acciones tan graves que a los ojos humanos ya no había ninguna posibilidad de redención. El rey se apartó por completo de los principios de justicia, faltó al respeto a las leyes divinas y arrastró a su nación a la oscuridad espiritual. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo el pecado de Manasés, sino la respuesta de Dios al arrepentimiento. Justicia divina, cuando la desobediencia tiene consecuencias. En primer lugar, es crucial entender lo que significa la justicia divina. La justicia de Dios no es solo un juicio severo, sino una manifestación de su carácter perfecto. La Biblia nos enseña que Dios es justo y recto y que no puede tolerar el mal sin una respuesta. Esto es lo que vemos claramente en la historia de Manasés. Por mucho que Dios fue paciente con él, permitiéndole gobernar durante 55 años, los actos de idolatría, la persecución de los profetas y el sacrificio de niños llegaron a un punto de no retorno. Cuando Manasés persistió en su pecado, la justicia divina se manifestó a través de un juicio implacable. El reino de Judá, que ya estaba debilitado espiritualmente, finalmente fue severamente castigado. Manasés fue capturado por los asirios y llevado humillado a Babilonia. La imagen de ser atado con garfios en la cara, una práctica asiria común para someter a los prisioneros, es un claro símbolo de cómo el pecado conduce a la pérdida de la libertad y al fracaso. Este sufrimiento, que podría haber parecido cruel, era en realidad una manifestación de la justicia de Dios. Dios, como un Padre justo, no podía dejar el pecado sin resolver, pero el juicio divino no es punitivo sin propósito. Su objetivo es corregir y restaurar, mostrando que el pecado tiene consecuencias.
no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. Manasés pagó el precio de sus acciones, y el sufrimiento fue una oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, la pregunta que surge es, ¿puede uno ser redimido después de caer tan profundamente? La respuesta, sorprendentemente, es sí. La historia de Manasés se vuelve aún más significativa cuando observamos el concepto de la redención divina. En un tiempo de sufrimiento extremo, Manasés se arrepiente sinceramente de sus pecados, reconoce la gravedad de sus decisiones y clama a Dios por perdón. En Crónicas 33, 12, 13, vemos cómo se humilla profundamente ante Dios y al hacerlo encuentra gracia y misericordia. La redención de Manasés es un ejemplo de cómo Dios puede transformar el corazón de alguien que verdaderamente se arrepiente. Incluso cuando todo parecía perdido, el rey experimentó un renacimiento espiritual. La misericordia divina no conoce límites cuando hay un arrepentimiento genuino. A pesar de que Manasés destruyó lo que era santo, Dios estaba dispuesto a restaurarlo, porque la misericordia de Dios es más grande que el pecado humano. Esta transformación no es instantánea. Después de ser restaurado a su posición como rey, Manasés destruye los altares paganos, limpia el templo e invita al pueblo de Judá a volver a adorar a Dios. Trata de reparar el daño que ha hecho, demostrando que la verdadera redención implica acción. No se trata solo de pedir perdón, sino de actuar para restaurar lo que ha sido destruido. ¿Qué aprendemos del relato de Manasés? La redención es accesible para todos, independientemente de cuán profundo hayamos caído. Dios nunca abandona a los que se arrepienten de corazón. El juicio de Dios es justo, pero su misericordia es infinitamente mayor. Manasés nos enseña que el arrepentimiento sincero puede abrir la puerta a una nueva vida, sin importar cuán sucio o dañado haya sido el viaje. Además, la historia de Manasés es un claro ejemplo de cómo los líderes pueden afectar profundamente a sus naciones. El comportamiento de Manasés llevó a Judá por un camino de destrucción espiritual, pero su transformación trajo una oportunidad de renovación para todos. Un cambio en un líder puede inspirar a toda una nación a volverse a Dios. Después de un juicio severo y un arrepentimiento genuino, la historia de Manasés nos lleva al punto más conmovedor y revelador de todo su viaje: el perdón de Dios. Esta parte de la historia, quizás la más sorprendente, nos muestra que no importa cuán profundo haya sido el pecado, Dios siempre ofrece una oportunidad para la reconciliación. Pero, ¿qué significa realmente el perdón? ¿Y cómo puede la misericordia divina transformar a alguien que parecía irrecuperable? La misericordia no es solo una palabra religiosa. Es uno de los atributos centrales de Dios que define su relación con la humanidad. Dios, siendo infinitamente justo, fácilmente podría haber rechazado a Manasés de una vez por todas, dada la magnitud de sus transgresiones. Después de todo, el rey había profanado el templo, destruido vidas inocentes y alejado a toda una nación de Dios. No solo era un gobernante malvado, sino alguien que había roto un pacto sagrado con el Creador. Pero la misericordia de Dios es mucho más profunda de lo que podemos comprender. No se basa en la dignidad, sino en la gracia pura. La palabra misericordia proviene de un concepto que implica sentir compasión y deseo de restaurar, incluso frente a grandes fracasos. La misericordia de Dios se manifiesta en los momentos de mayor fragilidad humana, como vimos con Manasés. Cuando tocó fondo, sin más opciones y rodeado de sus propias decisiones destructivas, Dios extendió su mano y le ofreció la oportunidad de transformación. Manasés, cuando fue llevado cautivo por los asirios, experimentó algo mucho más grande que el castigo por sus acciones. Comenzó a experimentar lo que muchos consideran la verdadera gracia divina.
Durante el período de cautiverio en Babilonia, el corazón del rey fue transformado. Comenzó a reconocer la gravedad de sus acciones y, inesperadamente, se volvió a Dios, suplicándole perdón. En su oración, Manasés reconoció que no merecía la misericordia de Dios, pero la pidió de todos modos. Este momento de arrepentimiento genuino no fue solo una formalidad, sino una profunda expresión de humildad. Manasés finalmente entendió que el perdón no era algo que pudiera ganarse, sino algo que Dios, por su propia voluntad, estaba dispuesto a ofrecer. Al pedir perdón, Manasés demostró una rendición total a Dios, reconociendo que solo Él podía revertir el daño que había causado. Dios, en su infinita paciencia y amor, no solo perdonó a Manasés, sino que también lo restauró a su posición como rey. Después del arrepentimiento, Manasés no solo fue liberado físicamente del cautiverio, sino que se le dio la oportunidad de reconstruir todo lo que había destruido, tanto espiritual como políticamente. Cuando regresó a Jerusalén, hizo algo más que volver a ocupar su trono. Restauró el templo de Dios y deshizo las idolatrías que él mismo había establecido. La transformación de Manasés es un claro ejemplo de que el perdón de Dios tiene el poder de traer una verdadera renovación, no solo al individuo, sino a quienes lo rodean. Al restaurar la adoración de Dios, Manasés también estaba ofreciendo una nueva oportunidad al pueblo de Judá. Se convirtió en un líder que, después de cabalgar a través de la tormenta del pecado, ahora guiaba a su pueblo de regreso al camino de la fe y la obediencia. La historia de Manasés no es solo acerca de un rey. Es un recordatorio de que todos nosotros, independientemente de lo lejos que hayamos llegado, podemos encontrar el perdón y la reconciliación con Dios. El perdón de Dios no está condicionado por el tamaño de nuestros pecados, sino por la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Cuando buscamos la misericordia de Dios con un corazón abierto, Él siempre está listo para restaurarnos, tal como lo hizo con Manasés. Esta historia es una lección de esperanza. Para todos aquellos que creen que su pasado los define, que piensan que ya no hay oportunidad para una nueva vida, la historia de Manasés nos muestra que el perdón de Dios es más poderoso que cualquier error cometido. La gracia de Dios ofrece un nuevo comienzo para todos los que se vuelven a Él con sinceridad. La historia de Manasés no termina en arrepentimiento, sino que se convierte en un testimonio vivo de restauración y de nuevas oportunidades. Después de su humillación en el cautiverio babilónico y su sinceridad en la búsqueda de la gracia de Dios, el rey regresa a Jerusalén con una nueva misión: reconstruir no solo el reino, sino la confianza del pueblo en Dios. Este es el punto en el que tu viaje se convierte en un ejemplo de cómo, incluso después de una caída profunda, el verdadero arrepentimiento puede conducir a una restauración completa. Manasés, ahora restaurado a su trono, no solo reanuda el gobierno, sino que comienza a aplicar una nueva forma de liderazgo. Antes, él había sido el principal responsable de la destrucción espiritual de Judá, pero ahora se ve a sí mismo como un instrumento para restaurar la relación del pueblo con Dios. Revierte las prácticas idólatras que él mismo había establecido, destruyendo los altares paganos, quitando imágenes y prohibiendo el culto a dioses extranjeros. Este movimiento de purificación espiritual no es solo un acto de desmantelamiento de estructuras físicas, sino también un esfuerzo por reconstruir los cimientos espirituales de Judá. El liderazgo de Manasés ahora se centra en Dios. Restaura el templo, el lugar sagrado de adoración, y llama al pueblo a volver a la adoración verdadera, a practicar la justicia y a obedecer los mandamientos de Dios. La transformación de Manasés refleja que los líderes pueden ser restaurados y pueden, a través de acciones sinceras,
guiar a su pueblo de regreso al camino de la fe y la justicia. A partir de su regreso, Manasés no se limita a restaurar solo el templo o el culto. Comienza a revertir las consecuencias espirituales de su propia maldad. Al llamar a los sacerdotes y levitas, Manasés los anima a purificar el templo y reanudar las prácticas sagradas que su padre, Ezequías, había iniciado. También restablece la celebración de la Pascua, un evento de renovación espiritual y de recuerdo del poder de Dios. Este tipo de liderazgo ya no se basa en la fuerza o la opresión, sino en la humildad y el deseo de reparar el daño causado por su antiguo liderazgo. Lo que sigue es una renovación espiritual de Judá. El pueblo, que antes se había alejado de Dios, ahora está llamado a volver al Señor con un corazón sincero. Este movimiento de arrepentimiento colectivo no fue solo una acción de Manasés, sino una reconciliación nacional con Dios. El cambio de liderazgo de Manasés sirve como un recordatorio de que cualquier nación o individuo que se desvíe de Dios puede regresar si hay un verdadero arrepentimiento y acción de fe. La historia de Manasés deja lecciones claras y poderosas sobre la transformación y el poder del arrepentimiento genuino. Nos muestra que incluso cuando cometemos grandes errores, siempre existe la posibilidad de restauración y cambio. No importa cuán grandes sean nuestras faltas, Dios es capaz de restaurarnos si buscamos sinceramente su misericordia. Además, Manasés enseña que los líderes tienen una profunda responsabilidad espiritual y sus acciones pueden afectar no solo sus vidas, sino a toda una nación. El cambio de Manasés, por lo tanto, no es solo una historia de perdón personal, sino también un testimonio de cómo los líderes pueden ser agentes de cambio positivo, guiando a su pueblo de regreso a Dios y promoviendo la justicia. Manasés ahora es recordado no solo como un rey malvado, sino como uno que se arrepintió y fue restaurado. Su liderazgo después del arrepentimiento sirvió como ejemplo para Judá y sigue siendo un ejemplo de cómo los corazones pueden ser transformados por Dios y cómo el perdón divino puede traer una nueva dirección a nuestras vidas. La historia de Manasés es una de las más extraordinarias e inesperadas de la Biblia. Un rey que comenzó su reinado con un camino de idolatría, persecución y sacrificios humanos, convirtiendo a su nación en un centro de destrucción espiritual. Terminó su viaje con un profundo arrepentimiento y una restauración completa. Manasés, que causó tanto daño, tuvo la oportunidad de volver atrás y cambiar su historia. Incluso cuando tocó fondo, cautivo y humillado, se volvió a Dios. Este arrepentimiento no fue solo una oración vacía, sino una acción real de reconstrucción y purificación. Restauró el templo, destruyó los altares paganos y llamó al pueblo a volver al Señor. Su vida se convirtió en un claro ejemplo de que incluso los errores más grandes pueden corregirse cuando hay un cambio genuino de corazón. Manasés no solo encontró el perdón para sí mismo, sino que también restauró la adoración de Dios en Judá, devolviendo el reino al camino de la fidelidad. Su historia nos enseña que la verdadera transformación es posible, sin importar cuán grande sea el error cometido. Comenzó como un rey que rechazó a Dios, pero terminó su vida siendo un rey que restauró la relación de su nación con Dios. El ejemplo de Manasés es claro: nadie está irremediablemente perdido. La misericordia divina es más grande que cualquier falla humana, y la verdadera restauración siempre es posible para aquellos que se arrepienten de corazón. Así que recuerda, no importa cuánto nos alejemos de Dios, siempre existe la posibilidad de regresar, de reconstruir lo que ha sido destruido y de cambiar nuestro destino. La historia de Manasés nos muestra que con un arrepentimiento sincero, incluso los pecadores más grandes pueden encontrar el perdón y comenzar un nuevo camino de fe y obediencia.